Hola aventureros, hoy comenzaremos nuestra historia conociendo la Quinta Santa Elena, que alberga la prenda nacional conocida como la guayabera. Si quieres conocer dónde y cómo se originó la guayabera, por qué se popularizó en Cuba y por qué es la prenda nacional, te invito a que te quedes hasta el final de este video, donde conoceremos todas las respuestas. No existe una historia oficial de la guayabera. Y aunque muchos países como México, República Dominicana e incluso Filipinas se adjudican su creación, lo único cierto es que se originó en Cuba en el siglo XVIII. No hay evidencias que diga que la guayabera es espirituana, pero no hay ninguna que lo contradiga. Todo el mundo dice que lo es. De eso no cabe la menor duda. Según la leyenda, José Pérez y Encarnación Nez viajaron desde Granada, España, hacia la Villa Espirituana en 1709. En una ocasión, José le pidió a su esposa que le hiciera una camisa con grandes bolsillos, en los que pudiera poner sus cigarros y otras cosas. Dicha camisa recibiría el nombre de Yayabera, en homenaje al río Yayabo, el lugar donde se encontraba el trabajo de José. Y luego, dicha prenda se fue popularizando entre los campesinos de la zona, los cuales solían llevar guayabas, una deliciosa fruta originaria de América Central y del Sur, en sus grandes bolsillos. Por ese motivo, terminó llamándose guayabera. Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Randy y cada semana estaré subiendo videos de entretenimiento, historia y viajes. Te invito a ti a que te suscribas si no lo has hecho todavía, me regales un like y me dejes un comentario. ¿Qué te cuesta? Y me apoyas muchísimo. La guayabera es una camisa de verano que aporta elegancia y comodidad. Se distingue por tener 5 juegos de alforza, que proviene de la palabra fuerza, que son pliegues verticales con una separación mínima, 2 en la parte delantera y 3 en la parte trasera, picos y triángulos con botones, donde comienzan y terminan las alforzas, lo cual simboliza la bandera cubana. Suele ser de color blanco y llevar más de 15 botones, en dependencia si es de manga corta o larga. Grandes bolsillos, que suelen ser 4, faldón en la parte inferior. Suele llevar curvas y botones para realzar la elegancia y son fabricadas con tejidos tanto de algodón o lino. La Quinta Santa Elena es una de las más cautivantes mansiones de la Villa Espirituana. Es una casona del siglo XIX, a escasos metros del río Yayabo. Hola amigos, bueno, hoy estamos una vez más en la Casa Museo de la Guayabera. Entonces hoy vamos a tener, nos va a acompañar Pedro Luis, que es un especialista de acá de la casa, que nos va a comentar un poquito sobre la historia de este maravilloso lugar, que les recomiendo que no se lo pierdan y que cuando vengan lo visiten. Entonces, Pedro Luis, ¿nos puede comentar un poco sobre quiénes fueron los primeros propietarios de este inmueble? Bueno, tan hermoso. La primera propietaria fue una negra esclava. Ajá. En el tiempo de España, que un contador de renta andaluz le compra los terrenos por 600 pesos españoles, que vamos a decir que no era mucho dinero cuando aquello. Y ella se entera y le echa como una maldición al lugar. Casi que la maldición funcionó hasta no hace mucho. Es decir, quizás unos 10 años o 15 atrás, porque la casa tuvo muchos dueños, las personas quebraron, las tuvieron que hipotecar, fue casa de vivienda, estuvo dividida en fracciones, por lo que decimos aquí en Cuba la cuartería, y tuvo otros usos más, es decir, tuvo más fue restaurante en los años 20, es decir, los años 80 más o menos del siglo XX, fue restaurante, se comía muy bien en el lugar. Después, la última corporación, antes de tenerlo, el museo, la Casa de la Guayabera, fue Palmares, que se lo pasa a Cultura, y Cultura se lo da al proyecto de la Casa de la Guayabera, que era un proyecto sociocultural y se convierte en un proyecto de desarrollo local ya teniendo esta sede. Estamos vamos a decir que en la entrada del museo de la casa,
que es una sala museal donde hay varias guayaberas de muchas personas importantes y no importantes. Nosotros realmente no rechazamos ninguna donación que venga y para nosotros cualquier guayabera es importante por lo que significa la camisa como tal y bueno, la historia de la camisa. Perfecto. A ver, Pedro, ¿nos podría comentar qué personalidades donó alguna prenda en la que hoy se puede exhibir en este museo? Oh, hay muchas. Por ejemplo. A ver, está el bisnieto de Carlos Manuel de Céspedes, el padre de la patria. Interesante. Carlos Manuel de Céspedes Menocal, era su segundo apellido, que fue clérigo, es decir, el cura, y era un crítico de arte creo que muy fuerte. El hombre, al artista que cogiera, lo llevaba bien fuerte. Y bueno, es una guayabera que tiene el hábito religioso, pero bueno, hay guayaberas de deportistas, está la de Teófilo Stevenson, el boxeador cubano, tenía una buena pegada, está ahí, es esa que está ahí, y bueno, está la del naturalista Antonio Núñez Jiménez, vamos a decir que las dos son guayabanas, vamos a decir en el proceso de transformación de la camisa, hubo un habanero o una habanera que se le ocurrió quitarle 2 bolsillos. Ay, Dios mío. Y ya en vez de guayabera, guayabana. Es decir, porque se hizo la primera en La Habana. Están muy lindas, los bordados regularmente vienen de los mexicanos de Yucatán, que muy famosas esas guayaberas. Estas guayaberas son bordadas, los bordados, estas están hechas a máquina, pero máquina industrial, pero aquellas hechas a mano, que tienen mucho valor, porque eso lo hace una persona con mucha dedicación y le quedan preciosas. Aquí en la colección hay algunas hechas a mano. Bueno, vamos a visitar ahora el museo de la Casa de la Guayabera, donde hay muchas guayaberas de personas muy importantes y quizás otras menos importantes, pero es la guayabera, que es la prenda nacional y que tiene quizás mucha historia. Aquí en esta esquina hay una obra de arte de un hombre que no es artista, es un hombre que es guardabosque de las alturas de Pedrero en Fomento. Él se llama Rodelio Mirabal, llegó aquí en el 2012 y bueno, es madera tallada y dentro de la guayabera hay muchas cosas que simbolizan las cosas de los cubanos, machete bambí, la mariposa, el tabaco, la caña, hay muchas cosas ahí. Acá tenemos, vamos a decir que 3 mujeres, pero 3 mujeres que ¿qué mujeres? Esto es una bata cubana, realmente no es una guayabera, pero está muy ligada a la historia de la guayabera también. Perteneció a Ivette Cepeda, la cantante. Un vestido muy bonito. Acá en el centro, un vestido guayabana, porque le faltan 2 bolsillos. Ya les comenté que cuando un habanero se le ocurrió quitarle 2 bolsillos, pues se llamó un habanero o una habanera, habría que ver, guayabana. Alicia Alonso, que es un vestido que es hasta abajo, hasta los tobillos, largo. Erlinda Núñez, actriz cubana, tuve una experiencia personal con ella muy interesante, una persona muy dulce. La conversación con ella es única, que bueno, tiene algunas alforzas que recuerdan a la hechura original de la guayabera. En esta esquina de acá tenemos a la guayabera de Eusebio Leal, el historiador de la ciudad de La Habana. Tiene ahí en su bolsillo las iniciales del bordado. Es una guayabera muy elegante, vamos a decir. La guayabera es una prenda, vamos a decir que se viste uno bonito cuando se la pone. Queda bonito. En esta esquina de acá está la guayabera de un escritor colombiano, Gabriel García Márquez, premio Nobel de Literatura. Es uno de los premios Nobel de Literatura de la colección, que también está Miguel Ángel Asturias, que creo que es uruguayo o algo así, el hombre. Por ahí anda, por Latinoamérica. Esta guayabera. Y bueno,
Aquí hay un cuadro, que este cuadro se hizo por encargo, es decir, a Julio Neira, que es un pintor espirituano, se le encargó el cuadro y él puso su imaginación a funcionar. Es una guayabera, la cual tiene el puente de Yayabo en su base, y bueno, está la Plaza de la Revolución, el Capitolio o Parlamento en La Habana, está la Virgen de la Caridad, la patrona de Cuba, que bueno, la iglesia del Cobre es la primera, la segunda está aquí en Santi Espíritu, una cosa interesante. Cuando vengan a Santi Espíritu, traten de visitar esa iglesia, que también es un lugar muy interesante. Ahora, por aquí, por esta banda, tenemos a varios artistas. Está la de Luis Carbonell, una persona que hizo mucha poesía, y ayudó a muchos artistas también en su desarrollo. Igiel Failde, bisnieto de Miguel Failde, que fue uno de los primeros que hizo danzón en Cuba, en Matanza. ¿Ya? Un pintor, Nelson Domínguez, que bueno, esa obra está hecha en carboncillo. Aquí está la de Compay Segundo, y al lado tiene Apolo Montañez, quedó juntos. Son dos artistazos, vamos a decir. Ya la colección está cerca de las 300 piezas. Nosotros tratamos de irlas cambiando porque la tela tiene el segundo lugar después del papel en un museo para conservar, y ellas quizás no están expuestas de la mejor forma. Lo ideal sería en vitrina y climatizada, pero la inversión es muy fuerte, muy grande. Bueno amigos, ya estamos terminando hoy acá en el Museo de la Guayabera. Les cuento que el museo no solamente ofrece visitas dentro del museo, sino que, como pueden ver, hay una plaza cultural alrededor donde han venido varios artistas, y hoy me acompaña un cantante aficionado que trabaja acá en el museo, que es Jorge Puerto. Entonces, Hola a todos los suscriptores, Randy. Suscríbanse, den like, toquen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando él sube otro video. Y pues sí, soy un aficionado aquí de Santi Espíritu, trabajo aquí en la Casa de la Guayabera, soy especialista en todo lo que son las redes sociales, la publicidad de las actividades culturales que se realizan aquí en la casa. Y bueno, y hoy también fui ayudante, asistente ayudante de Randy en este video. Así mismo. A ver, Jorge, si nos puedes cantar algo. Bueno, lo primero, que mi canal se llama así, es Jorge Puerto, y a lo que me dedico es a subir covers de canciones muy conocidas y las canto a mi manera. Entonces, si quieres te canto un pedacito. Claro, Una bien conocida, para que los amigos te conozcan. que es del guajiro natural Polo Montañés. Yo me identifico mucho con él, porque soy de aquí de Santi Espíritu, y soy un guajiro natural también. Miren. Soy un muchacho de pueblo, y la canción se titula Flor Pálida, que Mar Anthony también le hizo una versión muy buena. Todo un clásico. La voy a cantar a capela, vamos a ver si les gusta. Hay una flor un día en el camino que apareció marchita y deshojada, ya casi pálida, ahogada en un suspiro. Me la llevé a mi jardín para cuidarla de aquella flor de pétalos dormidos, a la que cuidó y con toda el alma recuperó el color que había perdido, porque encontró un cuidador que la regara. Le fui poniendo un poquito de amor, la fui abrigando en mi alma, y en el invierno le daba calor para que no se marchara. Me quedé sin comentarios. Wow, qué voz, qué voz. Bueno, ya saben, síguenlo en su canal, porque para que se queden así como yo, mudos. Bueno, Jorge, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por la ayuda de hoy, y bueno,
ya sabes. Ya pudieron conocer un poquito sobre la historia que atesora este bello museo. Y nada, les recomiendo y los invito además que cuando vengan que lo visiten, ya que es uno de los tesoros que atesora esta bella ciudad colonial, que no es más que Sancti Spíritus.